Bienvenidos a un episodio más de este podcast, Libres para Elegir Elecciones 2026. Si no se ha suscrito todavía al canal de YouTube, le invito a hacerlo ahora. Estamos subiendo 2 episodios a la semana conforme nos acerquemos al 1 de febrero, día de las elecciones nacionales. Vamos a estar subiendo a las redes sociales más episodios por semana. Si usted está suscrito, les va a llegar las notificaciones de cada uno de los episodios que estamos subiendo, con entrevistas interesantísimas que buscan, a final de cuentas, un voto informado de cara a estas elecciones del 1 de febrero. Como ustedes saben, 1 de febrero se elige la nueva Asamblea Legislativa y se determina si va a haber ganador o no en primera ronda para ocupar la presidencia de la República. Si no hay ganador en primera ronda, tendremos segunda ronda el primer domingo de abril entrante para que asuma el nuevo gobierno. 1 de mayo los diputados, 8 de mayo el nuevo presidente de la República. En estos podcasts he estado entrevistando a candidatos presidenciales, miembros de comités ejecutivos superiores de los partidos políticos involucrados, personas que están con empresas que hacen encuestas, analistas políticos, ex candidatos presidenciales. Hemos traído también a ministros de Estado con el propósito de hablar de políticas de Estado que deberían trascender de una administración a otra, independientemente de quién esté al frente del Poder Ejecutivo, independientemente de quién esté al frente de una cartera ministerial en particular. Bueno, hoy tengo un invitado muy especial, Carlos Manuel Echeverría. Mucho gusto, Carlos Manuel. Qué lindo tenerte por acá. Carlos Manuel, para quienes no lo conocen, Carlos Manuel fue profesor mío. fue profesor mío hace muchísimos años en la National University, en la maestría de Administración de Empresas, el curso de Desarrollo Económico Mundial. Pero Carlos Manuel también es experto en el tema centroamericano, fue embajador nuestro en El Salvador, pero antes de ser embajador fue director ejecutivo de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá, que es una organización sombrilla de todas las cámaras empresariales de Centroamérica y Panamá. Ahí también tuve la oportunidad. Fui su fundador. Además fundador. Entonces, Carlos Manuel fue viceministro de Planificación en el gobierno 78-82. Así que ya ha estado vinculado al tema centroamericano, y yo invité a Carlos Manuel, para hablar del tema centroamericano, porque estamos, vienen los candidatos presidenciales, pero muchas veces se habla que Estados Unidos, que Europa, que Alianza del Pacífico, el Acuerdo Transpacífico, pero tal vez nos olvidamos de Centroamérica y Caribe, CARICOM, toda la cantidad de países que hay en el Caribe. Y tal vez dejamos pasar oportunidades. Yo lo que siento es que nosotros no estamos sacando suficiente provecho al mercado centroamericano, al mercado caribeño, y quiero hablar un poquito de eso, de políticas de Estado en materia de nuestra relación como país, Costa Rica, con nuestros vecinos centroamericanos, metiendo a Panamá también allá, y Caribe. Y bueno, nadie mejor que vos, Carlos Manuel. Eso lo dijiste vos, pero te lo agradezco. Mira, es un gusto primero que nada y un honor estar aquí con vos. Este es un caso donde el alumno supera al profesor con creces. Realmente yo me siento muy honrado y me siento también muy satisfecho de ver tu trayectoria. Pienso que el país no te aprovechó en su oportunidad en cuestiones que tal vez ya no te interesen. Sí, ya la política electoral no me interesa ser protagonista allá, pero sí hacer este tipo de programas para un voto informado. Bueno, es un caso como el mío, ¿eh? Ya la edad que uno tiene, ya uno tiene más bien cosas que ofrecer en cuanto a la experiencia y lo que uno ha visto, ¿eh? Ya yo pasé por donde asustan, inclusive fui director del Banco Central, director adjunto del año 79 al 82, que fueron años de una experiencia fantástica. Sí, claro. Realmente. Pero sí, en el caso centroamericano, sí fui director ejecutivo fundador de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica y Panamá. Y también fuiste asistente, me parece, del secretario del SICA. Asesor. Fui asesor principal con algunos compañeros de otros países. Que es el Sistema de Integración Centroamericana, ¿verdad? Que tiene su sede en El Salvador. El SICA, el Sistema de Integración Centroamericana, es, como bien lo dice su nombre, es un sistema, o sea, una serie de entidades trabajando todas en la misma dirección. Tiene una Secretaría General, que es la Secretaría Política, y la que representa el sistema, y la que actúa como Secretaría de la reunión de presidentes
y jefe de gobierno, porque hay que hacer la observación de que Belice no tiene presidente. Ajá. Belice tiene, bueno, tuvo la reina Isabel, la invitamos muchas veces, pero nunca quiso venir a una reunión. Y el príncipe Carlos tampoco aparece. Entonces, hay que hablar de la reunión de presidentes y jefe de gobierno, que es el primer ministro de Belice, que es un sistema diferente. Bueno, además está la Secretaría de Integración Económica Centroamericana, que inclusive es más vieja, antecede a la al Secretaría, sistema, al SICA. Sí, lo que pasa es que el SICA es un protocolo. Recordémonos eso. Sí. Es un protocolo de la ODECA, de la Organización de Estados Centroamericanos, que se fundó en 1951, en condiciones muy difíciles, en condiciones de dictaduras, de gobiernos diferentes, Costa Rica saliendo de una guerra civil, con un gobierno todavía en veremos para consolidarse. En fin, aún así la ODECA perduró, y en el año 1990, si no me equivoco, en diciembre, es cuando se establece, a través del protocolo de Tegucigalpa, el sistema de la integración centroamericana, que tiene, como decía, su secretaría, que se encarga de la coordinación de un montón de secretarías, que todas tienen su razón de ser. Que funcionen es otra cosa, que funcione como sistema es otra cosa, pero puede funcionar si le ponemos cariño y entendemos lo que quiere decir un sistema verdaderamente. ¿Qué tan importante es Centroamérica para Costa Rica? Muy importante. Primero que nada, es tu barrio, aquí vivís, aquí vivimos. Lo que sucede en Centroamérica nos afecta. Cuando hay un problema político en Nicaragua, nos afecta. Ya eso lo vimos en el año de 1978 y 79, cuando la guerra de Nicaragua, entre Somoza y los sandinistas, tantos sandinistas, digamos, de cuello blanco como sandinistas, digámoslo, tantos sandinistas mencheviques como bolcheviques, se trasladó a Costa Rica, ¿verdad? Y eso, bueno, igual lo que sucede al norte nos afecta, nos afecta el mercado, nos afecta otras cuestiones también. No todo es económico, también hay oportunidad de cooperación en salud. Ya se han puesto en práctica esquemas de compra conjunta de ciertos medicamentos, lo cual hace que como países seamos más competitivos. Yo creo que para el COVID hubo algunas negociaciones conjuntas con algunas de las farmacéuticas para comprar vacunas para varios países. Me parece que algo hubo en ese momento, pero antes de eso... y ha habido con respecto al SIDA. Cómo no. También. Pero el tema del comercio nuestro... ¿Qué tan importante a nivel de comercio es Centroamérica? Centroamérica es el tercer cliente de Costa Rica, como un todo. Y hablemos en ese sentido, no solamente de los 5 países, porque Belice tiene una situación especial, sino de Panamá, que ya también Panamá es miembro de SIECA, aunque tiene algunas tarifas arancelarias para proteger, con cierto grado de razón, ¿verdad? Para proteger su industria, su actividad agrícola, que no es tan eficiente como la de otros países. República Dominicana, que también es miembro del SICA, tiene también una relación con el SIECA, con el Sistema de Integración Económica Centroamericana, que hay que tomarlo en cuenta. Centroamérica viene a ser como cerca del 30% de las exportaciones del comercio exterior de Costa Rica, después de los Estados Unidos de América y de la Unión Europea como un todo. Ahora, lo interesante es que el comercio con Centroamérica es fundamentalmente de productos con alto valor agregado nacional, productos industriales, productos del mercado común centroamericano, que demuestra que inclusive ya sin el mecanismo proteccionista que en su momento tuvo el mercado común centroamericano, demuestra cómo las empresas locales pueden funcionar en un mercado centroamericano. Y es más, hay empresas como la Bridgestone, lo que era antes la Firestone, que está en Costa Rica, que fue una de las industrias que llamaban de integración en los años 60. La Firestone es parte de un engranaje globalizado de la Bridgestone, una empresa japonesa que compró la Firestone de Ohio, porque esos son los negocios ahora en el mundo. La Bridgestone tiene a su cargo la exportación de llantas a mercados fuera de Centroamérica, que es lo que la Bridgestone llama mercados tropicales. Son mercados de llantas
hechas especialmente para mercados tropicales. Y así hay una serie de empresas que ya trascienden a Centroamérica. En otras palabras, el mercado común centroamericano es una base excelente porque le da a las empresas un mercado relativamente seguro a nivel regional para poder proyectarse de ahí al mundo. Ya no es un mercado cerrado, sino que es una plataforma que permite exportar a otros mercados. Es muy importante. Ahora, sí, hay que verlo claramente que la competitividad de los países depende mucho de su política exterior, depende mucho de la capacidad de su mano de obra para producir, depende mucho de los productos que tenga, de los recursos que tenga, depende de sus políticas sociales. En fin, no podemos ver el tema económico aislado, sino que tenemos que verlo sistémicamente. Ahí es donde el concepto SICA, Sistema de Integración Centroamericana, toma un valor muy importante. ¿Vos considerás que de cara nuevamente a las elecciones que tenemos el 1 de febrero entrante, los partidos políticos debieran dedicarle un apartado en sus planes de gobierno al tema de fortalecer nuestra relación con los países centroamericanos? Qué buen comentario como los tuyos. De hecho, por eso siempre digo yo que sin desmedro de otros, que fuiste mi mejor alumno, tanto en Ciencias Políticas en la Universidad de Costa Rica, como en la National University en el curso de Desarrollo Económico Mundial, siempre con una mente muy preclara, ¿verdad? Lo que inclusive te llevó, algo, antes de entrar a contestar la pregunta, algo que mucha gente no sabe. Cuando vos regresaste de Harvard, después de sacar una maestría o un doctorado, no me acuerdo. Maestría en Derecho. Y en resolución de conflictos. ¿Sí? Donde, exacto, profundizaste en resolución de conflictos. Y yo dije, a este mae me lo jalo. Y entonces te contraté en un momento muy difícil en Centroamérica, en el año 88, cuando yo estaba, digamos, fundando con Roberto Murray Mesa, don Mundo Yerli, don Edwin Méndez Mata, don Víctor Emilio Herrera, y otros empresarios de Centroamérica destacadísimos, los Gutiérrez en Guatemala y otra gente. Te contraté para que fueras parte de un esfuerzo para mejorar la capacidad negociadora de las cúpulas empresariales centroamericanas, Así es. las equivalentes a la Unión de Cámaras en Costa Rica, que estaban negociando con la guerrilla, y era muy importante no solamente que los gobiernos negociaran con la guerrilla, sino que los sectores privados se pusieran de acuerdo. Entonces nos pusimos de acuerdo con la Universidad para la Paz. La Universidad para la Paz, que era ONU, más palatable, no era que era de izquierda, sino que era ONU, más palatable para la izquierda. La Universidad para la Paz capacitó en la metodología de Roger Fisher, que es el Get Into Yes, sí, de acuerdo. Sí, el ganar, ¿verdad? Así es. Ellos, la Universidad para la Paz hizo cargo de la izquierda. Y vos te hiciste cargo de las cúpulas empresariales. Sí. Y entonces logramos negociaciones de mucha calidad, que ayudó a hacer la paz centroamericana. Ayudó a que en el año 89-90 pudiéramos empezar a pensar en grande en una integración centroamericana que todavía estamos debiendo. Pero vos me preguntabas específicamente si el tema es importante. Yo pienso que hay un error que se comete en las campañas políticas, que es que solo se habla de lo nacional, que obviamente es lo vital, ¿verdad? Decía Tip O'Neill, all politics are local. Tip O'Neill es el representante, el presidente de la Cámara de Representantes en Estados Unidos, que era de Boston, por cierto, irlandesa, Tip O'Neill, decía all politics are local, todas las políticas son locales. Bueno, deberíamos considerar a la política centroamericana como parte local. Y la realidad es que aunque no la consideremos como local, un país tan pequeño como el nuestro, ¿verdad? Ya lo estamos viendo con el crujir de huesos en que nos tienen los Estados Unidos, con las ideas, para mí, erradas, van a ser perjudiciales para los Estados Unidos. Las ideas relacionadas con los aranceles, los impuestos de importación a productos de diferentes países. Bueno, Costa Rica en estos momentos, nuestros productos están pagando un 15% de impuesto de internación en los Pero Estados ahí Unidos. anda Trump hablando, yo espero que no, yo espero que ya se le haya quitado la idea de ponerle 100% de aranceles a los ¿cómo se llama? Los semiconductores.
la producción de semiconductores, donde nosotros hemos hecho competitivas a las empresas norteamericanas. Y esas empresas norteamericanas, al ser competitivas, nos han hecho que tengamos una balanza comercial superavitaria con los Estados Unidos. Sí, así es. O sea, es paradójico, ¿no? Es paradójico que el éxito que hemos tenido nosotros exportando a los Estados Unidos con sus empresas. Sí, precisamente empresas gringas que han venido a producir en nuestras zonas francas y en dispositivos médicos especialmente, donde hay un clúster muy importante, claro, y con alto valor agregado. Por ese éxito comercial nos están castigando. Nos pasaron del 10 al 15. Bueno, yo espero que eso se pueda superar. Sí. Sé que el gobierno está negociando, el sector privado tiene que involucrarse más. Así es, sí. Yo personalmente tuve una experiencia espectacular trabajando con los empresarios centroamericanos y los gobiernos para pasar de la iniciativa de la Cuenca del Caribe 1 a la 2, y lo logramos, trabajando conjuntamente con los congresistas norteamericanos amigos, y descubrimos amigos donde jamás creímos que hubieran amigos, ¿no? Pero eso yo espero que eso prospere, pero en fin, volvemos al tema, un país muy vulnerable, tiene que incorporar el tema internacional, en lo comercial, en lo político y en otras cuestiones también, tiene que incorporarlo al pensamiento nacional, y a la hora de elegir a quienes nos van a gobernar, tanto como diputados como presidente, yo digo, cuando digo presidente, la palabra presidenta no existe. No, estamos de acuerdo. Existe presidente. Presidente, así como gerente. Exacto. Así como gerente. Están los dos sexos contemplados. Así como dicen, como yo soy atleta, yo digo atleta, yo no digo atleto. Así es. Pero en fin, la realidad es que hay que preguntarle a quienes van a ocupar, o quienes aspiran a ocupar cargos de gran majestad, como son los cargos de la política legislativa o el poder ejecutivo, que expliquen cómo ven la región y cómo ven el mundo, y cuál es su propuesta para la inserción de Costa Rica tanto en Centroamérica como fuera de Centroamérica. En el caso centroamericano, yo quisiera hacer eco a las palabras de un gran amigo mío ya fallecido, Eric Vilches, que fue casado con Ingrid Herman, una gran ejecutiva y una persona también muy conocida. Ambos han fallecido. Pero Eric era compañero mío en la Secretaría General de SICA, como asesores del secretario general. Eric me decía, mira, Costa Rica comete un gran error al estar siempre con esa actitud de aislarse de Centroamérica. Primero que nada porque es una actitud trasnochada, ¿verdad? Que no tiene ningún sentido, ¿verdad? Ya estamos viendo como hasta en fútbol nos tienen crujiendo, hasta Nicaragua. hasta Nicaragua. Y eso es un reflejo de la actitud nuestra. Y Nicaragua lo que más juega es béisbol. Sí, pero es fútbol. Sí. Bueno, los panameños también, juegan mucho béisbol, pero también los equipos de fútbol nos están dando por la madre. Están dando por todos lados. Bueno, eso demuestra que Costa Rica tiene que quitarse esos aires. Pero sí me decía Eric Vilches algo muy importante. Costa Rica es el país que políticamente ha avanzado más en Centroamérica. Tiene un deber hacia sus países hermanos. Países con los cuales mucho costarricense comparte lazos familiares de sangre. Mucha gente tiene empresas en Centroamérica, mucha gente exporta a Centroamérica, mucha gente vive de Costa Rica o ha vivido en Centroamérica. Hay infinidad de centroamericanos que vienen aquí a Costa Rica y que nos vienen a ayudar a producir más, como en el caso de los nicaragüenses. Indudablemente. Nosotros con Nicaragua somos hermanos mellizos. Como mellizos no somos iguales. Sí. Pero venimos casi que... Y como mellizos nos peleamos, pero nos necesitamos y nos queremos. Y nos necesitamos. Yo creo que eso es algo que los candidatos, las candidatas deberían reflejar en su discurso. Con Panamá siempre me he preguntado, ¿por qué no podemos hacer algo con Panamá como han hecho Guatemala, Honduras y El Salvador, que básicamente han eliminado sus fronteras y con básicamente la cédula de identidad de Guatemala vos podés ir a El Salvador y Honduras sin ningún problema, no hay una parada en una frontera? Nosotros con Panamá tenemos economías totalmente complementarias en términos generales. Ellos son muy buenos en servicios financieros, seguros, etcétera, en logística, son extraordinarios, y nosotros tenemos toda esta otra parte de producción de piña, y tenemos la producción en zona franca
francas de productos de alto valor agregado, etcétera. O sea, tenemos una gran cantidad de fortalezas también. De hecho, no hay flujos migratorios complicados entre Panamá y Costa Rica. Yo me pregunto, es un punto muy importante. ¿Por qué no uno con la cédula debería poder pasar? Y más, ni siquiera debiera haber paso o una parada obligada ahí en Paso Canoa, sino que pasar libremente de un lado a otro. Lo mismo en la zona turística espectacular que tiene Panamá, en la zona de Bocas del Toro. Claro. O sea, que es una zona que se podría explotar muchísimo más. Inclusive, si se hace un aeropuerto internacional en Costa Rica, en el Caribe, uno de los principales beneficiarios va a ser Bocas del Toro. Definitivamente estoy con vos. Yo creo que no hay una razón real, ni hay una razón tampoco fitosanitaria que no se pueda manejar, o una razón de temas de salud. Como bien decís, los panameños no se están peleando por convertirse en espaldas mojadas en el río Zixaola. Así es. Los costarricenses tampoco. Tampoco. Entonces, no hay razón real, somos economías complementarias y podríamos empezar por ahí, ¿verdad? Podríamos empezar por ahí. Hubo un intento reciente, muy interesante, de agrupar a Costa Rica, República Dominicana y Panamá, donde después lo desneutralizaron un poco porque quisieron meter al Ecuador. Ajá. Y el Ecuador es un país hermano también muy querido, sí. Pero seamos claros, ¿verdad? El Ecuador no es Centroamérica. Entonces como que, la pucha, ya se complicó un poco el asunto, porque Ecuador tiene otras necesidades, es un país que es 5 veces más grande que Costa Rica, por lo menos, su economía, y pues tal vez no su economía, pero su tamaño y su población. Entonces era más complicado el asunto, y eso hizo que el esfuerzo se viniera para abajo. Pero República Dominicana, Panamá y Costa Rica podrían formar un trabuco de gran calidad y de gran fuerza, y especialmente por lo que mencionabas hace un ratito. Costa Rica tiene que aprovechar mejor el CARICOM, el mercado común centroamericano. Lo ha hecho... El mercado común caribeño. Lo ha hecho, bueno, hasta cierto punto. Con Puerto Rico tenemos una muy buena agenda, pero Puerto Rico, para efectos prácticos, es parte de los Estados Unidos. Así es. Es un Estado libre asociado, llamémoslo así. Hay países ahí, hay varios países que son miembros del CARICOM, con los cuales nosotros podríamos tener un mayor acercamiento, adaptarnos, obviamente hay que adaptarse a las políticas comerciales de ellos, porque ellos son Commonwealth, además de ser la Mancomunidad Británica de Naciones, en la cual también inclusive está metido Surinam, que es excolonia holandesa, ¿verdad? Que por cierto el secretario general de la OEA es un surinamés. Así es. Que fue mi jefe, yo fui asesor de él. Hombre. Sí, en la OEA, 2 años. En el año 2008 al 2010 yo anduve por la OEA después de trabajar 4 años para el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que tiene su sede en Costa Rica. Trabajé para el IIC en Washington y después me fichó Albert para que le ayudara con Centroamérica, ¿verdad? Específicamente. Y eso fue lo que hice. Pero en fin, con el CARICOM hay una posibilidad de desarrollo muy grande por algo que hablábamos antes de estar aquí, hace un ratito, que es que el CARICOM, vos lo mencionaste, no solamente son los pobladores del CARICOM, sino que tienen una población flotante de millones de personas. Que todos llegan a consumir agua, consumir alimentos, requieren también hospedaje. El hospedaje requiere de materiales de construcción para precisamente todo lo que se hace allá. Inclusive en algunos casos hasta piedra triturada se estaba llevando de Costa Rica a San Andrés, imagínate. O sea, piedra triturada. Claro. Hubo en algún momento un poco de comercio en esa dirección, pero sí hay un potencial muy grande que creo que desde el sector privado costarricense, a través de Cadexco o la Unión de Cámaras, el mismo gobierno no han hecho lo suficiente como para ver y para interesar a alguien en algún tipo de buque, un tipo de transporte que pueda ayudar a todos los países de Centroamérica y Caribe a justificar un servicio de transporte de carga que nos dé abasto a todos los países centroamericanos y caribeños. Sí, necesitamos, ahí podríamos aprender un poco de Namucar. Sí, ¿Te acordás de Namucar? Claro que sí. Naviera Multinacional del Caribe, sí. Que fracasó
bueno, tal vez no era el momento, es que ahora estamos ya así es. mercados más abiertos, es un momento diferente. Sí. Pero aprender de la experiencia de Namucar, que Namucar era una naviera, era una empresa multinacional. ¿Te acordás? Yo sé que sí, que en el curso de Desarrollo Económico Mundial, yo hacía la diferencia entre lo que es una empresa transnacional, que es una empresa de un país operando en otro país, a una empresa multinacional. Namucar era de varios países, pero fracasó porque no tenía carga. Así es. Entonces, sí hay un periodo, bueno, como sucedió con el ferry, hay un periodo donde la empresa... El ferry entre Costa Rica y El Salvador. Sí, correcto, que pudo haber funcionado. Hay una, o sea, tiene que haber empresas que digan, bueno, yo estoy dispuesta a pasarme 1 año, 2 años perdiendo plata para desarrollar el mercado. Pero trabajarlo con las cámaras y trabajarlo con los ministerios de comercio exterior y las entidades de promoción de comercio para desarrollar el comercio, pero hacerlo con un esfuerzo estratégico pensado, mancomunado. Eso implica un esfuerzo. Veámoslo ahora. Bueno, veamos Estados Unidos. Sí. ¿Qué está haciendo Trump con Intel? Está dando, bueno, le está metiendo un poco de harina, un poco de Sí, recurso económico. Le va a meter recurso económico, porque todo el mundo sabe que Intel no ha estado bien. Intel cometió un error estratégico que es cuento de otro día. Pero Trump sabe que si no le ayudan a Intel revienta. Pero no le va a regalar la plata. Le digo, yo le doy la plata, pero usted me da el 10% de las acciones. Y Intel digo, por supuesto, porque Intel sabe que está con la soga al cuello. Entonces, requerimos ese tipo de visión, ¿verdad? De los gobernantes, ese tipo que desde hace muchos años no se da, lamentablemente, en Centroamérica. Y eso es algo que yo creo. Y es que yo creo que pasando lo que está pasando en Estados Unidos, y todavía le quedan 3 años a la administración Trump, ya 3 años en resto, no creo que el estilo del presidente Trump vaya a cambiar en estos siguientes 3 años y medio. O sea, es un momento como para decir a la pucha, ¿cómo hago para desarrollar más mercados aquí en el barrio? Es que es un poco lo que hablábamos al inicio. Entonces está el mercado centroamericano, pero está el caribeño. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer y articular? Porque eso nos está golpeando a todos. Exactamente. El próximo secretario general de SICA. ¿Cuándo se nombra secretario? Debería ser en el año 26. El año 26 está a la vuelta de la esquina. Debería haberse nombrado un secretario nicaragüense. Bueno, que sí, llevan como 2 años intentando nombrar un secretario general. Sí, porque denunció el que había. No se ha podido porque la verdad es que Nicaragua, lamentablemente, no ha presentado secretarios que den confianza. Que den confianza a todos los otros actores. Claro. Ya en el 26, a finales de junio del 26, le toca a la Secretaría de Costa Rica. Es una excelente oportunidad para que eso que Vilches, mi amigo Vilches hablaba, Eric Vilches, que Costa Rica se proyecte, es la oportunidad para que venga un secretario general que tenga una visión estratégica muy clara y que la transmita a los gobiernos, que se reúna con los... Aquí no nos hagamos ilusiones. Integración política no va a haber por 200 años. Así es, estamos claros. Y tenemos que aprender a trabajar con los gobiernos que haya, con su filosofía política que haya, pensando en la integración posible. Y en la integración posible hay cosas que se pueden hacer interesantes. Una de ellas es lo que estás mencionando vos, es el lograr con una visión estratégica compartida, proyectar a Centroamérica hacia otros mercados y apuntalar todavía más el mercado común centroamericano. Hay algunos ejemplos, Carlos Manuel. Sí. Por ejemplo, tenemos una integración en materia de transmisión eléctrica, el CIEPAC. Claro. Entonces tenemos unas autopistas que van de Panamá hasta Guatemala. Nuevamente, con algunos baches o algunas partes que no está tan buena como... En Nicaragua hay que mejorar. En Nicaragua hay que hacerlo más ancho. Hay que mejorar la parte. Literalmente hablando. No, literalmente. Y también en esos postes, en esas torres donde va una de las carreteras, hay, por lo menos en la parte de Costa Rica, hay otro brazo que está desocupado. Hay que pensar en meter una segunda autopista para mejorar los flujos energéticos entre Panamá y Guatemala. Pero ya hay un buen ejemplo. Está el otro que es el del ferrocarril. El ferrocarril que viene de Panamá hasta David pero ya aprobó el Parlamento panameño de David a Paso Canoas. Claro. Y hay un grupo empresarial que está promoviendo por iniciativa privada el construir el ferrocarril que va desde Paso Canoas hasta Peñas Blancas, que es la frontera nuestra con Nicaragua. Fantástico. Sobre la ruta diseñada por CIECA, precisamente.
hace años. Y entonces la idea también, desde México viene el tren hacia Guatemala y los salvadoreños, hondureños están interesados también en conectarse allá, y solo quedaría el tema de Nicaragua. El tren, bueno, que yo creo que Nicaragua lo va a llegar a aceptar porque ellos saben que trae mucho desarrollo. Claro. El tren tiene algo muy interesante, que es que, como es una vía férrea, que va en una dirección. Así es. El tren nos vincula. Sí. Y es mayoritariamente carga, pero también va pasajeros. Claro, pero mayoritariamente carga. Eso la que lo hace viable económicamente es la carga. Claro, y también ese tren nos compra energía eléctrica. También. Entonces, país como Costa Rica, país como El Salvador, que tiene sol en paleta, Honduras, la misma Nicaragua, lo manejamos con los recursos que tenemos. El tren nos integra de tal manera que lo que suceda en Honduras se te vuelve importante, porque no llega el tren. Si en Honduras pasa algo que te paraliza el tren, no te llega aquí. Entonces nos integra, nos hace que todos nos hagamos partícipes de los problemas de todos, que es lo que ha pasado en Centroamérica. Y puede llegar a ser súper eficiente. El presidente Mulino de Panamá, yo creo que se puede convertir en el gran embanderado, pero yo quisiera que quien ocupe la próxima presidencia de Costa Rica tenga la visión estratégica, ¿verdad? Que tal vez, no sé, es una lástima que no tengamos ya un metro en Costa Rica, que ya lo podríamos tener, pero hay que caminar en esa dirección. El transporte eléctrico lo vemos en Japón, por ejemplo, que es productor de carros insigne, cómo ellos han desarrollado el tren bala como nadie, y lo vemos ahora en la China. Eso tiene que ser en Centroamérica. Mira, y hay algo que es fascinante, pero es historia como algo que podría llegar a pasar, que a mí me encanta pensarlo, simplemente. Un túnel por el estrecho de Bering, ¿cómo se llama el de Europa? El túnel entre Inglaterra y el Channel. Un túnel. El canal de... ¿Cuál es el canal de la Mancha? Sí. El Channel. Un túnel debajo del estrecho de Bering. Se puede hacer. Hay que hacerlo, claro, en verano. Hay que hacerlo, dura más porque solo en verano se puede trabar. Pero si ese túnel se hace, vos puedes el día de mañana montarte en un tren en Ushuaia, Argentina, la ciudad más austral del mundo, aunque Chile tiene un territorio abajo, y puedes bajarte en Ciudad del Cabo. ¿Ve qué fascinante? Lo que puede ser, lo que es un ferrocarril. O sea, ese ferrocarril nuestro, que ya yo no lo veré a mi edad, pero uno tiene que trascender a través de las obras que uno haga, y así uno vive para siempre. Ese ferrocarril mundial, imagínate vos lo que representaría, siguiendo esa lógica de pensamiento de la que te acabo de hablar, lo que significaría para la paz mundial, porque nos obliga a todos a mantenerlo trabajando, y eso nos acerca a la paz mundial. Cualquier cantidad de escritores y filósofos, pensadores de política pública han señalado que entre más comercio haya entre las naciones, entre productores y consumidores de diferentes países, entre más comercio haya, más relaciones comerciales haya entre un país y otro, menos posibilidades hay de conflictos armados. Claro. Porque son tantos los intereses económicos que están en juego, que están relacionados con el bienestar de las personas en esas sociedades, que la presión para que cualquier persona que ande pensando en hacer un poco el loco, a nivel de un poco guerrerista, a nivel de levantarse en armas y hacer algo de eso, inmediatamente es aplacado. Claro. Entonces sí, efectivamente, la paz mundial, y la paz regional, la paz en la zona, se potencia cuando hay mucho comercio. Definitivamente. Son intereses creados legítimos e intereses creados bondadosos, porque los países se vuelven interdependientes, que es lo que en un mundo como el de hoy en día, donde las comunicaciones son tan fáciles, lo que más tenemos que querer es la interdependencia. Y es muy difícil que cuando hay interdependencia, vos entres, o sea, pongámoslo así, si vos dependés de la generación eléctrica en Panamá para cierta época del año, que eso es parte de la idea del CIEPAC, es la esencia. Si vos dependés de la energía que genera una central hidroeléctrica en Panamá, para una época de sequía en Costa Rica, una época del año, ¿cómo te vas a volar la central hidroeléctrica o eléctrica de Panamá? Te estás disparando en tu propio pie.
Así es. Así es la realidad. Y eso va creando también oportunidades entre los países. Una cosa de la que ha sido abanderado, pero es fracasado estrepitosamente, es en una liga de fútbol centroamericano. Ajá. Yo quisiera que 4 países de Costa Rica, 4 de El Salvador, 4 de Nicaragua, 4 de Panamá, 4 de Honduras y tal vez 2 de Belice fundaran una liga centroamericana tipo MLS. Exactamente, como en los Estados Unidos. Hoy tenemos el tema de la Copa CONCACHAMPIONS. Eso va bien. Sí, eso va bien, porque ya hace que nuestros equipos tengan que jugar con equipos de la región que, producto de esa competencia, inclusive la calidad del fútbol mejore sustancialmente. Sí. Claro, porque tenés un campeonato más severo. Y los otros países los constituís en una liga como la AAA, en las grandes ligas. Ajá. Que vos sabés de todos los temas, vos sabés, y mucha gente aquí sabe de qué estoy hablando. Entonces, esos países se convierten en FAR teams de los demás, desarrollamos todo un sistema para sacar jugadores, hay derechos de formación que un Pérez Celedón puede tener en el caso de un futuro, ¿cómo se llama? Keylor Navas, etcétera, etcétera. En fin, pero nos une. Tenemos que buscar cosas la integración posible, que nos unan en Centroamérica para ser cada vez más fuertes. Imagínate la Bolsa de Valores centroamericana. Bueno, vos te acordás que nosotros creamos en FEDEPRICAP, ahí me ayudó mucho Enio Rodríguez, doctor Enio Rodríguez, que era... Yo como soy de inteligencia común, siempre procuro rodearme de gente más inteligente. Entonces, Enio Rodríguez lo contraté como director económico. Después a Enio me lo robó la CEPAL, el BID, y entonces me traje a José Manuel Salazar Cirinacho, que hoy es el secretario general de la CEPAL. Juega en grandes ligas. Entonces me tiraron para arriba, que eso es lo que hay que hacer en esta vida. Y con Enio hicimos la Asociación de Bolsas de Valores de Centroamérica. Ahí está. No funcionó realmente porque hay algo en Centroamérica también, yo creo que hay que proponer que es la apertura de las empresas. Vos que te gusta el liberalismo económico, como a mí, y hace días no conversamos sobre el rol del Estado, el rol del aparato estatal. Yo creo que ahí vos te has actualizado bastante y la experiencia te ha enseñado, como Miguel Ángel Rodríguez, por ejemplo, que no es posible pensar en Hayek, en un estado o una sociedad sin Estado. Una sociedad sin Estado. Sí, ya la visión anarcocapitalista la he ido dejando de lado. Sí. Un poco. Soy más minarquista, pero bueno. Soy más minarquista, pero bueno, pero en el tema de la bolsa. Yo también soy un poco. Yo quisiera que el mundo fuera, digamos, en el caso mío, anarcosocialista. Anarcosocialista, o sea, de asociaciones libres, empresas de autogestión, que vos sabés que es un tema que me ha gustado mucho, pero eso no es posible. Entonces, lo que me gusta ahora es que las empresas privadas tienen que abrirse, tienen que ir a la bolsa, colocar acciones, hacer, es más, en fin, aquí, vos sabés que la empresa que maneja la ruta 27, ¿verdad? Sí, Global Vía. ¿Sabes de quién es Global Vía? Me imagino que muchos de fondos de pensiones, de un montón los sindicatos canadienses tienen una gran parte. Entonces, ¿por qué los fondos de pensiones de Costa Rica tienen que irse al exterior y no pueden ser socios? Por supuesto que tiene que haber alguien que haga la gestión, que sepa, pero ¿por qué no pueden ser socios de los puertos, de las rutas 27? Y entonces le damos eso a la parte privada, pero con una concepción privada social. ¿Ves? Pero esa, por ejemplo, la identificación de todas las barreras que hoy existen para la conformación de los mercados de capitales en los diferentes países y la posibilidad de integrarlos en todo Centroamérica, me parece que es una tarea pendiente. Desde el SICA se podría impulsar. Ahí está el Banco Centroamericano de Integración Económica también, que es otro brazo importante en Centroamérica, donde se pueden conseguir recursos para contratar a consultores de muy alto nivel para que podamos de alguna forma en Centroamérica, en la región, contar con una bolsa de valores regional, donde también las empresas digan, bueno, yo voy a hacer una emisión de acciones, me voy a inscribir en la bolsa de valores, que los costos de inscripción sean relativamente bajos, que los requisitos sean menos engorrosos, para que entonces abramos la posibilidad del mercado de capitales para el financiamiento para el financiamiento de las empresas, pero también de ideas, que alguien con una buena idea pueda
también llevarla a la práctica aquí con capital centroamericano. Levantar el capital centroamericano. Sí, claro. Hay mucha gente en Centroamérica que le gusta meterse en capital, venture capital. Sí, así es. Y en capital semilla. Así es. ¿Cómo es que se llama ese capital semilla? Sí. Tiene un nombre especial para empresas nacientes. Sí, bueno, hay desde Seed Capital, Angel Capital. Claro. Sí. Pero a nivel centroamericano hay grandes capitales que estarían felices si hubiera una bolsa donde vos pudieras hacerlo. Otra cuestión es la bolsa de electricidad, bolsa energética. Claro, en eso ya estamos a un brinco que se puede hacer cuando se apruebe el proyecto de armonización del Sistema Eléctrico Nacional en Costa Rica, ya para empezar a trasegar bloques de electricidad en la zona, un productor acá vendiéndole a un consumidor en otro país. Cosas como esas se van a empezar a dar. Podemos hacerlo, y en mi concepto deberíamos hacerlo, manteniendo al ICE, pero no manteniendo al ICE como rector del sistema a nivel nacional. Sino manteniendo al ICE como es el Banco Nacional, es un sistema bancario nacional. Un actor muy importante y además tiene un rol muy importante en la parte de la construcción de las carreteras, en la red de distribución y todo eso. Ahí puede jugar un rol importantísimo cobrando peajes, etcétera. Y luego otra entidad, en este caso un ente desconcentrado del MINAE, encargado de la planificación en Costa Rica, pero además vinculado a la planificación regional. Exacto. Pero abrí el mercado por lo que más querás. Se nos fue el tiempo. Siempre es un gusto conversar con vos. Un mensaje final, Carlos Manuel, para nuestros seguidores. Mire, yo creo que, para los seguidores, quisiera pedirle a los ciudadanos costarricenses que estudien, que analicen. Ahora tenemos medios de comunicación por todo lado. Tenemos inclusive algunos que no son nobles. Sepan distinguir entre lo que es real y lo que no es real. Sepan distinguir entre una persona de gran calidad, como es Otto Guevara, por ejemplo, y otros que quizá utilizan los medios para otros fines. Yo creo que el voto, esta elección, nos estamos jugando el país. Yo creo que tenemos que ser muy cuidadosos y tenemos que razonar muy bien nuestro voto, valorarlo mucho, votar primero que nada, es un deber ciudadano, que no volvamos a tener 40% de abstencionismo, cuando antes teníamos 20%, porque después está uno quejando y si no votó no tiene derecho a quejarse. Pero hagamos un voto razonado, votemos todos y sin pelearnos, debatamos ideas y saquemos lo mejor para poder lograr que Costa Rica se enrumbe de nuevo hacia un desarrollo para todos, pero que sea sostenible y un desarrollo dinámico, que realmente nos permita ser un player a nivel regional y a nivel extrarregional, ¿verdad? Podcast con Otto Guevara.